Amada hermana, te deseo un día hermoso en el Señor. Es un gusto y un placer poder compartir nuevamente las Sagradas Escrituras y una vez más hablar de las mujeres que fueron inmortalizadas en la Biblia por ser mujeres de ejemplo. Específicamente, esta historia que veremos el día de hoy, Jesús mismo dijo que esta historia sería recordada para que tuvieran memoria de esta mujer. Hoy te pregunto, ¿cómo quieres ser recordada? Tal vez son cosas que poco pensamos, pero hoy Dios me llevó a preguntarme qué deseo dejar como legado para mi familia, para mi iglesia, para mi hija o en general para el reino de Dios. Espero que después de este estudio podamos ser esas mujeres que hacen buena obra para Jesús. Te pido que me acompañes a orar, inclina tu rostro y cierra tus ojos. Padre amado, bendito Rey, hoy te damos tantas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de despertar un día más, poder abrir nuestros ojos y ver tus misericordias. Gracias, Señor, por habernos escogido, por habernos elegido para ser tus hijas y por hoy permitirnos, Señor, poder escuchar de tu palabra. Te pido, Señor, que cada oído de mis amadas hermanas esté atento a la palabra que hoy tú nos quieres hablar a nuestro corazón. Que cada corazón tenga una actitud receptiva, una actitud de poder meditar en lo que hoy tú hables y que esta actitud se convierta en una virtud de cada una de nosotras, Señor. Que seamos mujeres que te busquen, que te adoren todos los días de su vida. Te doy gracias por esta palabra que hoy has puesto en mi corazón y que me permites compartir hoy a través de este estudio. Te pido que tomes el control del estudio, Señor, y que cada palabra que salga de mi boca sea para edificación de tus amadas hijas. Te lo pido todo esto en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ahora vamos a leer parte de la vida de María. Esta mujer era de Betania, una pequeña aldea a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Y justo fue en esta aldea donde sucedieron hechos muy significativos durante el ministerio de Cristo, como por ejemplo la resurrección de Lázaro, hermano de María, del personaje que hoy vamos a hablar. Jesús permaneció en este lugar durante la semana de la pasión de Cristo, y aquí también fue ungido por María antes de ser crucificado. Y en este mismo lugar ocurrió la ascensión de Cristo. Esto lo podemos ver en Lucas 24, versículos 50 y 51, como una muestra de que este lugar de Betania fue significativo para el ministerio de Cristo. En él se hicieron milagros, en él Jesús pasó en diferentes momentos. Y esta familia, justamente la familia de María, de Marta y de Lázaro, era una familia amada por Cristo. Si me acompañas a Lucas capítulo 24, versículos 50 y 51, vamos a poder leer que la ascensión de Cristo fue en este lugar. Y dice así: Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Como puedes ver, pues, en este lugar donde Cristo pasó parte de su ministerio, estaba esta mujer María. Y seguramente esto permitió que María conociera bien a su maestro y que tuviera una estrecha relación con él. En los relatos de la Biblia que nos hablan de esta mujer María, porque recordemos que en la Biblia hay varias Marías, como pues María, la que fue madre de Jesucristo, María Magdalena, María la madre de Jacob, y en este caso el día de hoy estamos hablando de María de Betania, que era hermana de Marta y de Lázaro. Y hay 3 relatos en donde María se postra a los pies de Jesús. Esta actitud de María de siempre postrarse a los pies de su maestro.
Y en estos 3 diferentes momentos que María se postró ante él, fue con 3 propósitos específicamente. El primero, para recibir instrucción de su maestro, es decir, para ser enseñada por él. El segundo, para recibir consuelo en alguna situación difícil que ella estaba pasando. Y el tercer momento fue para servir a Cristo, para hacer una obra para su Señor. Y hoy te quiero platicar de estos 3 relatos y que vayamos descubriendo este mensaje que el Señor tiene para nosotras y que podamos ser como María, una mujer que hizo obra buena. Que tú y yo hoy podamos ser esas mujeres que hacemos obras buenas para Cristo. Como te decía en el primer relato, María se postra a los pies de Jesús para recibir instrucción. Si me acompañas, ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 10 vamos a leer del versículo 38 al 42. Te repito el pasaje, Lucas 10, del 38 al 42. Y dice así: Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Ahí, punto importante, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En estos versículos que acabamos de leer hay 2 cosas importantes que señalar. Primero, que dice que María, sentándose a los pies de Jesús, en el versículo 39, oía su palabra. Era una actitud que María tenía de ponerle atención a lo que su maestro le estaba enseñando. Y en el versículo 42, Jesús dice unas palabras hermosas para nosotras como mujeres. Nos dice: mujer, solo una cosa es necesaria. Y qué hermoso será escuchar de boca de Jesús que pueda decir: y Anaí, y Pati, y Lupita, y el nombre, ponle ahí tu nombre, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si te das cuenta, cuando Jesús se refiere a una sola cosa es necesaria, tiene que ver con una actitud de adoración y meditación, para escuchar la palabra de Dios con una mente abierta y con un corazón dispuesto. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a leer la Biblia o nos hemos sentado a escuchar un estudio como el día de hoy, pero de repente nuestra mente empieza a divagar en otras cosas, a pensar en algo que dejamos pendiente, en alguna tarea que no hicimos, en alguna situación que nos está preocupando, y dejamos que esto nos distraiga y nos robe la buena parte que Dios nos quiere dar a través de su palabra. Pero María tenía esa actitud. Ella quería escuchar la voz de su maestro, quería escuchar sus enseñanzas, quería escudriñar su palabra, quería guardar la palabra que Jesús le estaba enseñando. Te pido que me acompañes a dos versículos que nos hablan justamente de esta necesidad de escudriñar las Escrituras, de tener un tiempo, de sentarnos, de apartar un tiempo especial para Dios como lo hizo María, aún a pesar de que hay quehaceres y cosas que hacer, pero darnos ese tiempo de sentarnos a los pies de Jesús y oír la palabra. Ahí mismo en Lucas, donde estamos, pero ahora en el capítulo 11, versículo 28, dice: y él dijo, también son palabras de Jesús: antes, bienaventuradas las que oyen la palabra de Dios y la guardan.
Aquí Jesús nos está diciendo que si queremos ser felices y dichosas, tenemos que aprender a oír su palabra y guardarla, es decir, obedecerla, ponerla por obra, ponerla en práctica. Y así pues vamos a tener ese corazón dócil para recibir la instrucción de nuestro Padre Celestial. Más adelante, en el Evangelio de Juan, también hay una exhortación que Jesús hace a los discípulos a escudriñar las Escrituras, es decir, a investigar, a meterte de una manera más profunda en el estudio de la palabra. En Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús está haciendo esta exhortación y les dice a sus discípulos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo vamos a aprender de Jesús? ¿Cómo vamos a saber quién es Jesús? ¿Cómo vamos a conocer a nuestro Padre Celestial, a nuestro único Redentor y Salvador? Pues a través de escudriñar las Escrituras, porque en ellas hay palabras de vida eterna, palabras sabias, palabras que edifican, palabras que llenan el corazón. Esa fue la primera vez que María, en el primer relato que estamos viendo, donde María, sentada a los pies de Cristo, escuchó sus palabras, recibió su instrucción. Después hay otro relato donde María nuevamente se pone a los pies de Cristo, pero ahora para recibir consuelo de parte de Él. Te pido que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 18 al 32 para leer esta historia. Juan 11, del 18 al 32. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y en el versículo 33 viene justamente la consolación que recibe María. Dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Es decir, Jesús se compadeció de María y de su dolor. Y en el 36 dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y bueno, a partir del versículo 38 de esta historia, para que tú la leas posteriormente, viene el milagro que hace Jesús de resucitar al hermano de estas dos mujeres, de Marta y María. Justo en este pasaje hay dos cosas claves que podemos decir. Primero dice que en el versículo 20, que María, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa.
Esta parte podríamos decir, bueno, pero ¿por qué se quedó en casa? Seguramente porque María estaba tranquila con la voluntad de Dios en su vida, porque sabía que su hermano estaba muerto y lo aceptaba como una voluntad soberana de Dios. Sin embargo, cuando va María y le dice el mensaje, le dice, el maestro está aquí y te llama, es entonces cuando María sale a encontrar a Jesús. Y en el versículo 32 dice que cuando ella llegó a donde Jesús estaba, nuevamente dice que al verle se postró a sus pies y hizo una confesión de fe. Dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sin embargo, esta expresión, hermana, no es una queja o un reclamo, más bien es una confesión de fe, de que su confianza estaba depositada en Jesús, que sabía que su poder podía haber sanado a su hermano. Y bueno, pues Jesús obra también y hace este milagro, ¿no? Para demostrar que Él tiene poder infinito y que las cosas que para nosotros pueden parecer imposibles de realizarse, Dios las puede hacer. Aunque aún nosotras sepamos como María y digamos, Señor, yo confío y sé que tú puedes hacer esto, muchas veces cuando vemos perdida esa causa, Dios lo hace para demostrarnos su poder, para demostrarnos que Él puede hacer mucho más abundantes cosas de las que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotras. Te pido que ahora me acompañes para reafirmar esta idea de tener confianza en la palabra de Dios, porque es lo único que nos puede consolar cuando nosotros nos acercamos, venimos al llamado que nos hace Jesús a estar cerca de su palabra y vamos a recibir esa consolación en cualquier situación que nosotros estemos viviendo. Te pido que me acompañes al Salmo 119, que como dato curioso es el salmo más largo. Vamos ahora al Salmo 119, como aproximadamente por la mitad de la Biblia. Y vamos a leer los versículos del 49 al 56, donde nos habla justamente de esta parte de la palabra, de la excelencia de la ley de Dios. Y dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Aquí nuestra esperanza está puesta en la palabra de Dios, está puesta en Jesús. Dice, ella es mi consuelo en mi aflicción. Cada vez que tengamos un problema, una preocupación, una angustia, ¿cuál es el mejor remedio? ¿Cuál es la mejor situación que podemos hacer? Recurrir a la palabra. Dice, porque tu dicho me ha vivificado. Es decir, las palabras de Dios son palabras vivas, palabras que tienen poder. 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. No importa que a veces los de afuera nos critiquen, nos digan cómo es posible que pases tanto tiempo leyendo la palabra o te estás afanando, eres una mujer fanática. Claro que no es eso. Más bien hemos aprendido a depender de la palabra de Dios. 52. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Es decir, cada vez que nosotras leemos estas historias de la Biblia, por eso Dios puso esas historias, cada vez que nosotros vemos esas historias como de estos personajes que amaron a Jesús, cómo todas las cosas se resolvieron para bien, justamente eso es lo que nos da esperanza, nos da consuelo de saber que si Jesús lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez, que si Jesús sanó, tiene el poder para sanarnos, que si Jesús libró de demonios a personas, tiene el poder para quitar de nuestra vida todas esas cosas que nos estorban. Que si Jesús hizo que los ciegos pudieran ver, Jesús tiene el poder de abrir nuestros ojos para que hoy le podamos ver a Él tal cual es. Y bien, después en el versículo 53 dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley.
Cánticos fueron para mí tus estatutos, y en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Entonces aquí nos está diciendo que todo miedo, todo temor se convirtió en alegría, en canto, en gozo. ¿Por qué? Porque nos acordamos del nombre de Dios. Porque cada vez que hemos tenido una situación difícil, nos acordamos de la palabra de Dios, venimos a ella y la guardamos. Y entonces podemos recibir esas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. En el tercer relato de que vamos a ver el día de hoy, María, nuevamente a los pies de Cristo, viene a Él, pero ahora para servirle, para hacer una obra buena a su Señor. Si me acompañas ahora al Evangelio de Marcos, ahora vamos a leer el capítulo 14, del versículo 3 al 9. Marcos 14, versículos del 3 al 9. Y dice así: Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: Déjenla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando quieras les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Justamente después de este pasaje ya viene la parte donde Judas entrega a Jesús. Donde Jesús, en la última cena con sus discípulos, se pone a orar pidiéndole al Padre que lo ayude porque su alma está triste hasta la muerte. Y justo antes de que pasara esto, María hace este acto de adoración a Jesús. El servicio que ella le brindó fue con un corazón generoso, porque si damos cuenta en la historia, dice que vino una mujer. Aquí quiero hacer esta aclaración. Dice, vino una mujer con un vaso de alabastro. En este evangelio no nos dice quién era la mujer. Sin embargo, si vamos al evangelio de Juan, a esta misma historia, pero en el capítulo 12, si me acompañas a Juan capítulo 12, versículos 1 y 2, dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y aquí había resucitado, y el que había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Entonces, regresando a la historia de Marcos, donde nos dice que María, estando ahí con Jesús, dice que vino una mujer, que ya vimos que era María, y dice que con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Es decir, tuvo un corazón generoso para dar todo lo que ella tenía. Seguramente era lo que de más valor tenía María, y decidió entregárselo a su maestro, decidió ponerlo a los pies de su maestro.
El alabastro era un material con el que justamente se hacían frascos y era pues algo muy costoso en esos tiempos el poder tener un perfume, una esencia. Dice en este versículo, nos relata que era un perfume de nardo y venía en ese frasco de alabastro, y dice que quebrándolo, o sea, no le importó ni aún el frasco, que también era de mucho precio, sino que quebrando ese frasco para que saliera su contenido, lo derramó. En el Evangelio de Marcos nos dice que lo derramó sobre su cabeza, y en el Evangelio de Juan nos añade que también lo puso en sus pies y que lo enjugó con sus cabellos. Nuevamente ahí podemos ver cómo María se postra a los pies de Jesús. Y tal vez María hizo este acto sin darse cuenta de la importancia de su acción, de que estaba preparando a Jesús para la sepultura. Entre los judíos era una costumbre el usar esencias aromáticas para ungir los cuerpos, para poder sepultarlos. Y en esta acción Jesús recibe un acto de amor. Jesús ya sabía que en pocas horas, en pocos días, iba a ser entregado y iba a padecer por amor a nosotros. Sin embargo, María lo prepara para la sepultura, como lo dice en esta misma historia, pero en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 12, dice: porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Esto simbolizó un acto de verdadera adoración. Hoy debemos preguntarnos, ¿qué estamos dispuestas a dar por amor al Señor? María estuvo dispuesta a dar ese perfume de gran precio que ella tenía. Dice que era aproximadamente, el precio eran 300 denarios. En ese tiempo, un denario simbolizaba el salario de un día. Es decir, que María le entregó al Señor un año completo de trabajo, un año completo de esfuerzo, y lo puso a los pies del Señor. Hoy yo te digo, ¿qué estás dispuesta tú, amada mujer de Dios, a darle al Señor por amor? ¿Estás dispuesta a darle tu vida? Porque justamente el tiempo, las horas que nosotras podemos invertir en el Señor es justamente ese sacrificio, es lo mejor que le podemos dar al Señor, nuestra vida y nuestro tiempo para escudriñar su palabra, para hacer actos bondadosos, para ayudar con nuestros bienes a los que están necesitados, a lo mejor quitarle horas a nuestro sueño para conectarnos en oración con Dios, ahora que las oraciones en nuestra iglesia ya son en vivo, y que nuestro pastor nos ha estado insistiendo en esa necesidad de depender de Dios en oración. Y sobre todo, pues de seguirnos preparando para compartir la palabra de Dios a otros. Creo que en estos 3 relatos que vimos hay una constante. Y es que María permaneció a los pies de Jesús. Esto nos habla de que María era una mujer muy receptiva espiritualmente, con un discernimiento ejercitado. Al estar postrada a los pies de Cristo, significaba arrodillarse o ponerse a los pies de alguien, humillándose en señal de respeto y veneración o de ruego. Cuando nosotros tenemos esa actitud de postrarnos delante de Dios, es porque reconocemos quién es Jesús en nuestra vida, porque le tenemos ese sumo respeto, esa suma veneración, y porque sabemos que es al único al cual le podemos rogar por nuestras necesidades, al cual le podemos agradecer por nuestras bendiciones. Y justamente al ungir a Jesús, al hacer este acto de ungir, que era derramar este perfume en su cabeza y en sus pies, esta costumbre se hacía entre los judíos como un acto también para otorgar una capacidad u honor especial. Era un acto para reconocer a Jesús como el Rey de su vida. Y Jesús recibió ese amor sincero y verdadero de parte de María momentos antes de enfrentar la prueba más dura para él, que era ser entregado y ser
clavado en esa cruz porque él sabía que en ese momento iba a ser separado de su Padre a causa del pecado de nosotros. Y justamente por eso Jesús hace esa declaración tan hermosa a la vida de María. Nuevamente, si regresamos ahí a Mateo 26 y volvemos a leer esta parte donde Jesús en el versículo 13 dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Creo que hoy este debe ser el anhelo de nuestro corazón, que Jesús pueda decir: lo que esta mujer ha hecho, que sea contado para memoria de ella, que sea contado para recordarla como una mujer consagrada a Dios. Hoy tú y yo debemos anhelar permanecer a los pies de Cristo para recibir su instrucción, para ser consoladas en tiempos difíciles y también para servirle de manera permanente al Señor. Seguramente, si lo hacemos de esta manera, seremos recordadas y seremos llamadas, como lo dice en Proverbios 31, bienaventuradas. Nos van a reconocer como esa fuente de sabiduría que viene de parte de Dios, y nos vamos a convertir en mujeres que edifican, que construyen, que ayudan, que suman, y no en mujeres que destruyen, que restan, que de alguna manera sus vidas no son de edificación para otras vidas. Recuerda que en Proverbios 14:1, que ha sido un proverbio que también hemos visto en muchos estudios de mujeres, es un proverbio que a mí me gusta mucho porque, aunque es cortito, nos da mucha palabra de sabiduría a nuestras vidas. Nos habla de dos clases de mujeres: la mujer sabia y la mujer necia. Si me acompañas ahí a Proverbios 14, vamos a leerlo nuevamente. Proverbios 14, versículo 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Aquí hay un comparativo: la sabia y la necia. Justamente María puede considerarse una mujer sabia porque tuvo ese espíritu receptivo, porque tuvo un discernimiento y supo estar en el momento correcto con Jesús. Supo en su vida acercarse al Maestro para recibir sus enseñanzas, acercarse en momentos de dificultad como la muerte de su hermano, que fue algo que le dolió mucho a María, y se acercó a Jesús para recibir el consuelo de parte de él. Y también se acercó para servirle con todo lo que ella tenía, con sus bienes, y darlos y ponerlos a los pies de Jesús. Hoy, amada hermana, sería hermoso escuchar de la boca de Jesús estas palabras que nos dice en Mateo 26:10. Para cerrar nuestro estudio, regresemos a Mateo 26:10, donde nuevamente Jesús reconoce la obra que María estaba haciendo. 26:10 dice así: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. ¿No te sería hermoso escuchar de parte de Jesús que te diga: ha hecho conmigo una buena obra? Es decir, obra traducido como trabajo, como ocupación, como esfuerzo. Que Jesús te pueda decir: has hecho un trabajo, te has ocupado, has hecho un esfuerzo, y aún más, que lo califica como algo bueno, porque aquí le está diciendo, no solamente le dijo, no la molesten, está haciendo obras para mí. Les dijo, está haciendo buena obra, la califica como buena. Es decir, cuando hablamos de algo bueno, se le reconoce un valor positivo. Buena podría ser una persona que actúa conforme a lo que está bien, a lo que es correcto, o que tiene inclinación natural por hacer el bien. Creo que hoy cada una de nosotras anhelamos ser esas mujeres que Jesús nos pueda decir, ha hecho conmigo una buena obra. Es decir, que hemos hecho un buen trabajo para el Señor. Un buen trabajo
como mamás, las que somos mamás, un buen trabajo como esposas, las que somos esposas, un buen trabajo como empleadas, si tenemos un trabajo donde salimos a trabajar y a lo mejor tenemos un jefe, que hemos sido buenas empleadas, que hemos sido buenas mamás, buenas hijas, a lo mejor tú estás en el rol de hija y has sido una buena hija. En el rol que hoy Dios te haya puesto o en el papel que hoy te toca jugar, a lo mejor como jefa, como compañera de trabajo, que Dios, que Jesús puedan decir, ha hecho buena obra, se ha esforzado, ha dado lo mejor de ella con una actitud humilde, con una actitud mansa, porque ha aprendido a escuchar la instrucción, ha aprendido a buscar la palabra en momentos difíciles y ha usado esa palabra para servir a Cristo. Pues ese es el mensaje que Dios hoy puso en mi corazón, hermana, compartir contigo. Y espero que quede muy grabado en tu corazón, que puedas ser esa mujer que hizo obra buena y que así seamos recordadas, así como María fue recordada en estos evangelios y su historia fue plasmada en los 4 evangelios. Se habla de esta mujer, de esta obra que hizo para Cristo, que así seamos recordadas nosotras por hoy, por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestros compañeros de trabajo, por todas las personas que nos rodeen, que seamos recordadas como mujeres que hacen buenas obras. Amada, pues yo espero que Dios haya hablado a tu corazón, así como habló a mi corazón, y que sigamos en este camino de fe. Sabemos que en este camino, en esta carrera con Cristo, hay obstáculos, pero esos obstáculos los podemos pasar de la mano de Cristo. Yo te invito a que sigas procurando escuchar la palabra, a que te sigas motivando a contestar las preguntas en el grupo de Mujeres Virtuosas, a que no dejes pasar la oportunidad de conectarte a los estudios en vivo, a que no dejes la oportunidad de poder ir los domingos a la iglesia y escuchar el mensaje del pastor para nuestra vida, que sigamos esforzándonos por ser esas mujeres dichosas, felices, al lado de nuestro Maestro, de Cristo. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu semana y que esta palabra te llene en tu corazón. Gracias, amada hermana, por darte este tiempo. Bendiciones.